Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Marjorie Murillo y estoy nuevamente aquí con un video relacionado con lo que es la historia de la fotografía. En este caso elegí el fotógrafo y escultor Laszlo Moholy-Nagy porque pues quiero darle secuencia a lo que es la historia de la fotografía y porque también es algo de lo cual estoy interesada en aprender. Hay muchas áreas en el mundo del arte y el diseño que me gustan mucho, la verdad me gustan todas, pero en este caso pues estoy aprendiendo a utilizar una cámara digital y por lo tanto me llamó mucho la atención poder averiguar sobre la biografía de este personaje y voy a seguir investigando mucho más a fondo para poder aprender un poco más. Voy a hablar un poquito de la biografía de este personaje. Dice que nació el 20 de julio de 1895 en Hungría, era húngaro, y que murió en Chicago el 24 de noviembre de 1946. Él murió de leucemia, según la historia. Él fue un pintor, fotógrafo, fue escultor y cineasta de la vanguardia. Y también trabajó en la escuela de Bauhaus en el año de 1895 hasta el año que él muere, en 1946. Él estuvo a cargo del departamento de la escultura, donde hizo sus experimentos sobre el cual lo llevó a lo que era el fotograma. Podemos decir, también según lo que yo pude investigar, la investigación pues la hice a través de YouTube, Google y otras redes por ahí, pude investigar que en los años 22 surgió el primer fotógrafo, sin cámara, dice la historia, que se trata del fotograma, a eso se refiere la palabra fotograma, fotografía sin cámara. Tiene relación con el arte del constructivista, usando la fotografía como un elemento tecnológico aplicado al arte. Todo tiene que ver, todo está relacionado con el arte. Entonces podemos ver que en ese entonces pues se utilizó lo que era la caja negra, que pues eran fotografías sin cámara. Laszlo fue escultor y también empezó a sacar fotos de sus propias esculturas, algo que lo destacó en ese entonces en la escuela Bauhaus, porque él pudo retratar cada una de sus esculturas y así pudieron ver las dimensiones en 3D, los relieves, las sombras de cada escultura que él utilizaba, el cual las hacía de diferentes objetos. Cualquier objeto que a él se le venía en la mente, él lo hacía arte. Entonces, él fue el mejor fotógrafo de esos tiempos, de los años 20. A los 22, él vino a ser uno de los mejores fotógrafos. Hasta el sol de hoy es un ícono de la fotografía. Pero luego surgieron ciertos problemas, ¿verdad? Se vino la Segunda Guerra Mundial. Puedo recordar las lecciones anteriores que hemos estado viendo. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Sabemos que la escuela de artes Bauhaus estaba en Alemania, pero a través de esa guerra se tuvo que cerrar porque Hitler tenía una idea errónea en cuanto al arte. Él tenía sus propias ideas. Entonces a él no le parecía o no estaba de acuerdo con el tipo de arte que se estaba enseñando en la escuela. Entonces se tuvo que cerrar para evitar ciertos conflictos dentro de la guerra, porque ya había un conflicto en Alemania. Entonces se cerró y la escuela se trasladó a Chicago. Cuando se traslada a Chicago, la persona que estuvo a cargo de la escuela fue Laszlo. Entonces, por eso me llamó mucho la atención hablar de él. Dice también en la historia, voy a estar hablando un poquito más de lo que sucedió en Chicago con Laszlo. Ahorita vamos a continuar un poquito de la vida de él. Él estaba estudiando para ser abogado, pero dice que abandona sus estudios por ciertas dificultades, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando de la guerra. Y dice que se dedica a la fotografía. Luego de eso se dedica a la pintura, o sea que a él empezó a llamar la atención todo el mundo relacionado con el arte. Luego se dedicó a la escultura y luego a la experimentación en Bauhaus con diferentes objetos, como les estaba mencionando anteriormente. Esa fue una tendencia en la escuela, eso fue un boom. La escuela estaba reconocida por ese tipo de tendencias que él introdujo en la escuela. Era importantísimo esta tendencia en esos tiempos.
que hasta el día de hoy es una de las escuelas más influyentes en el arte. También él se destacó con otros datos muy interesantes acerca de la fotografía, el cual él vino a descubrir sobre el color, el contraste, la luz, las sombras, las formas, las texturas en un papel. Cosa que nosotros nosotros no, los antepasados podían observar a través de sus ojos las imágenes en 3D, las texturas, las formas, pero ya plasmarlas en un papel para ellos era bien difícil y Laszlo lo logró. También él inventó el arte cinético, que es un trabajo mucho más acrílico, mucho más con otro tipo de texturas como el hilo, los metales perforados, podemos decir que la arcilla, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde comenzó lo que era el arte escultural, ¿verdad? Lo que son las esculturas. En 1937 él se fue para Chicago y fue ahí donde creó la nueva escuela Bauhaus, que hasta el sol de hoy existe en Chicago. Podemos recordar un poco de lo que pasó, ¿verdad?, con la escuela, que tuvo que cerrarse en donde era su nacimiento natal, digamos, donde comenzó, que fue en Alemania, y se tuvo que cerrar por las dificultades de la guerra y tuvo que moverse para Chicago. Él estuvo ahí ejerciendo su carrera como artista por un año y lamentablemente en el año 1946 él muere de leucemia. Hasta el sol de hoy estos personajes son reconocidos y recordados por la historia. Y para mí es muy interesante y muy emocionante poder ver quiénes fueron los primeros creadores de la fotografía, quiénes fueron los primeros creadores del arte, los inventores, porque hasta el sol de hoy todas estas herramientas nos están sirviendo para poder desarrollarnos en el mundo del arte, en el mundo del diseño, en el mundo de la pintura. También pude investigar un poco y descargar algunas fotografías que me llamaron la atención sobre el arte que Laszlo creó. Y tengo una de las fotografías de él. Este era Laszlo, hasta el sol de hoy uno de los mejores fotógrafos. Claro que ahora hay muchísimos más. Podemos crear hermosas fotografías con una muy buena cámara, un muy buen teléfono, pero pues él fue el primero. Aquí tengo otra de sus fotografías, el cual le tomó, es una mezcla entre como un collage, le tomó a una de sus esculturas que él hizo. Pues podemos observar en las redes sociales infinidad de creaciones que él hizo. Esta es otra que me llamó mucho la atención, porque se puede ver ahí lo que es la evolución y la tecnología. En aquellos entonces tener esa visión pues era para alguien con una mente muy brillante. Tenemos otra fotografía histórica aquí, es una escultura en un edificio antiguo, la India. Y pues con esas ideas que él nos ha dejado, cómo crear fotografía, pues es que ahora los fotógrafos profesionales pues pueden crear sus contenidos y fotografías de diferentes dimensiones. Por ejemplo, acá tengo una fotografía muy bonita donde es una proyección de luz y aquí se puede ver el ejemplo de cómo funcionó lo que era la caja oscura, que sabemos que la caja oscura fue evolucionando por los tamaños y también por la precisión de la impresión de la fotografía. A medida pasaban los años y a medida las personas se iban involucrando en este mundo de la fotografía, pues se fueron creando las cámaras que se llaman ahora cámaras digitales y así sucesivamente. La evolución se va dando año tras año y espero le haya gustado mi información del día de hoy, licenciada. Feliz tarde. Gracias.